Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El Tribunal Constitucional protege a Dina Boluarte. Ese es el tema del día. Vamos a tener una entrevista acá con uno de los miembros del Tribunal Constitucional, el señor Gutiérrez Tixe, y también vamos a estar con Rudecindo Vega para hablar de esta lucha fratricida que hay dentro de varios partidos políticos que tienen inscripción vigente. Él viene por Salvemos al Perú, pero tenemos noticias también del APRA, de Perú Moderno, es decir, partidos donde hay no sé cómo explicarlo, una lucha fratricida. Los hermanos están matándose por ver cómo se colocan en las listas parlamentarias o en las candidaturas presidenciales. De todo esto va este programa, pero nos vamos a concentrar hoy, teniendo dos invitados, en específicamente la conducta del Tribunal Constitucional. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa, con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por Huasca. Y muy bien, ayer lo adelantamos y fue noticia, ayer mismo. El Tribunal Constitucional publicó la resolución por la cual favorece a la presidenta Dina Boluarte. Según el Tribunal Constitucional, favorece a la institución presidencial, que ahora resulta que es sacrosanta. El mismo tribunal que ha establecido que a un presidente se le puede vacar con los votos, sin ninguna causa, basta con tener los votos, ese mismo tribunal dice que a un presidente en ejercicio no se le puede investigar. La discusión es el alcance del artículo 117 de la Constitución, pero veamos la noticia. Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato. Ese es el resultado de este fallo. Vamos a explicarlo muy brevemente, lo hemos explicado muchas veces ya, sobre todo durante el gobierno de Pedro Castillo. El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República durante su mandato solo puede ser acusado por 4 cosas que tienen que ver con su función como presidente. No convocar elecciones, cerrar arbitrariamente el Congreso, impedir la reunión de los órganos electorales, cosas muy graves que tienen que ver con la política y con su mandato. Entonces, si el presidente no ha cometido ninguno de esos actos, en teoría no puede ser acusado. Hasta ahí, todo bien. Todo bien. Muy bien. ¿Qué pasó en el tiempo? Hasta PPK, la interpretación del Ministerio Público era, si no puede ser acusado, tampoco puede ser investigado. Hasta PPK. Luego, con Vizcarra, Zoraida Ábalos abre proceso a Vizcarra. Pero dice, no puedo continuar la investigación porque no me lo permite la Constitución. Pero es la primera que abre proceso, que dice sí, esta persona tiene que ser investigada en el ejercicio del mandato. Y luego cierra. Por haber cerrado y no haber continuado la investigación, este Congreso la destituyó y la inhabilitó por 10 años. Luego paró Patricia Benavides y dijo, yo concluyo la investigación y presento la denuncia al Congreso. ¿Con qué fundamento? Entre otros, porque no se estaría vulnerando el 117 en tanto no se presente acusación y no se estaría vulnerando el 117 porque el Perú ha firmado un tratado contra la corrupción. Un tratado que específicamente señala que los altos funcionarios del Estado no tienen inmunidades especiales cuando se trata de casos de corrupción. ¿Ok? Estoy explicándolo súper sencillo.
Bravo, Patricia Benavides, condecorada por el alcalde de Lima. Bravo, bravo. Todos los doctores Truquini salieron a decir que esa era la interpretación correcta. Cuando Castillo cae, ya tenía investigaciones abiertas. Hoy está siendo procesado por otro tema, por el golpe de Estado. Pero ahí están las investigaciones que abrió Patricia Benavides y que pueden tramitarse hoy en el Ministerio Público. No se podía acusar, ahora sí se puede acusar. ¿Ok? Muy bien. Todos los congresistas, todos, ¿ah? Sí, sí, perfectamente, se puede investigar, no hay ningún problema. Hasta que Dina Boluarte comenzó a cometer presuntos actos ilícitos durante su gobierno. Por ejemplo, mandar matar 50 personas, ¿no? Abandonar el cargo porque se estaba haciendo cirugía plástica. Recibir relojes Rolex, incrementando, ¿no es cierto?, su patrimonio, según ella, prestaditos, enriquecimiento ilícito. Confesa. Y los actos de investigación comenzaron a darse. El acto de allanamiento de la casa de la señora presidenta, tan repudiado en esta sentencia, es un acto que tuvo un éxito enorme porque acreditó la tenencia a través de los números de serie de los relojes que tenía en su poder Dina Boluarte. ¿Ok? Muy bien. El Tribunal Constitucional ha dicho ayer que eso no vale. No vale. No se puede investigar ni a esta presidenta ni a las que vengan. Investigar. Se puede abrir la investigación preliminar y decir, se va a investigar y de ahí se suspende. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presidenta deje el cargo. ¿Ok? Y ahí ya se le puede investigar. Sí, ahí ya se le puede investigar. ¿Y se le puede denunciar? Sí, pero ante el Congreso, pues. Porque por el beneficio de antejuicio, el expresidente tiene 5 años de protección. Dependerá del Congreso que ustedes elijan que Dina Boluarte responda por sus crímenes o no. Dependerá del Congreso que ustedes elijan. Así que pregúntele a los congresistas por los cuales va a votar si es que cree que Dina Boluarte tiene que responder por todos estos hechos y otros más. ¿Cuáles son los hechos de Dina Boluarte que no tienen protección constitucional? Los anteriores a que ella asumiera como presidente de la República. Y sobre todo los anteriores a su mandato como ministra de Estado. Es decir, los dinámicos del centro. Es decir, Club Apurímac. Ojo. Muy bien. ¿Qué ha dicho Marianela Ledesma, ex miembro del TC y expresidenta del TC? Que es una norma, un fallo pro crimen, pro impunidad y corrupción. Pero claro, pues, lo que ha dicho que eso es una burla. Es una burla. La verdad que, miren, de nuevo, Zoraida Ábalos fue inhabilitada por abrir la investigación y suspenderla. Ahora el TC dice que lo que hizo Zoraida Ábalos está bien. Y los congresistas que la destituyeron han salido a decir, sí, lo que ha dicho el tribunal está muy bien, está muy bien. Hay que proteger al presidente, la majestad del presidente. Los mismos abogados que desfilaban por todos los canales de televisión, mis doctores Truquini, ayer han salido a decir, no, muy bien, el Tribunal Constitucional, bien. Esta es una norma a favor de Dina Boluarte, punto. ¿Ok? Nadie cambia criterio tan rápido. Esta es una norma a favor de Dina Boluarte, no hay nada más que hacer. ¿Cuáles son los casos que no serán investigados hasta que lo decida el Congreso? Caso Rolexgate, el caso cirugías, el caso Cofre y las muertes en protestas. El caso Cofre incluye la desactivación del EFICOP. Esos 4 casos se suspenden. Nadie le puede preguntar nada, nadie le puede decir nada, ni por los relojes, ni por arreglarse la carita y desaparecer, ¿no? Ni por pretender con su ministro de Interior entonces, Santibáñez, desactivar completamente, ¿no es cierto?, la policía que apoyaba al equipo especial.
Curioso, ¿no? El exministro Santibáñez ha sacado un tuit esta mañana diciendo: con esto se prueba que el allanamiento a la señora presidenta fue ilegal. No, no fue ilegal. Fue perfectamente ajustado a ley porque fue ordenado por el Poder Judicial. La Fiscalía no entra si no tiene una orden de un juez. Y el juez Checli autorizó el allanamiento. Y lo autorizaron porque la señora recibía joyas y bienes de lujo de un presidente regional, de un gobernador, ahora se llama, de un gobernador Oscorima, Suwaiki, que luego él recibía transferencias del gobierno central. Un escándalo. El argumento central del Tribunal Constitucional es que la Presidenta de la República, esto lo han repetido varios, esto es increíble, ¿eh?, ha sido vulnerada en sus atribuciones. ¿Así? Porque esa atribución de la Presidenta, artículo 118, inciso 3, dirigir la política general del gobierno. Dirigir la política general del gobierno. Y que estas acciones de investigación no le han permitido dirigir la política general del gobierno. Es decir, no ha podido manejar el país. Ese es el argumento central. Tanto de los votos que formaron resolución como los votos salvo Manuel Monteagudo, como siempre. No la han dejado gobernar. Es una barbaridad. Y Pedro Castillo, ayer muchos seguidores de Pedro Castillo decían: ¿y Pedro Castillo? Que sí lo investigaron, lo denunciaron. ¿Qué pasa con Pedro Castillo? Entonces, si es nulo lo de Dina, también es nulo lo de Pedro. No, malas noticias, muchachos. Así no funciona el Perú. Una cosa es Dina y otra cosa es Pedro. Miren ustedes, por favor. Tribunal Constitucional mantiene vigentes todas las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo. Ha dicho que no, que esto no tiene efecto para atrás, que esto tiene efecto para la presidenta que está en el ejercicio, pero no para aquel que dejó de ser presidente, aun cuando esto se lo hicieron cuando él era presidente. Se han cuidado mucho de que sea bien clarito que Pedro Castillo de esta resolución no se va a beneficiar en nada. Que lo que le hicieron a él ya está, pues, piña. Y a Vizcarra igual. Y a Dina, no, diferente. Miren, ustedes no han estudiado Derecho la mayoría, pero estoy seguro que no son tontos y entienden perfectamente lo que les estoy explicando. El doble estándar está acá. Y para que haya doble estándar completo, Dina no va a ser investigada por las muertes de acá hasta 28 de julio del próximo año. ¿Qué puede pasar en ese interín? Lo que sigue, lo que ha ofrecido ya Fernando Rospigliosi y Fuerza Popular está evaluando librar de la justicia a policías y militares involucrados en los asesinatos de las protestas 2022-2023. Y si no hay autores materiales, tampoco van a haber autores intelectuales. Por lo tanto, los ministros vinculados y Dina Boluarte salen de ahí y no pueden ser investigados hasta que no dejen el poder. Y una vez que Dina deja el poder, la Fiscalía puede continuar la investigación. Pero, para poderla procesar, para poderla acusar, se necesita permiso del Congreso. Miren ustedes a qué Congreso escogen, ¿eh? Después no se quejen el próximo año, ¿por qué no se puede procesar? Ustedes escogieron lo que escogieron. Depende de qué Congreso escojan. Con este, ni con el pétalo de una rosa. Pero con el que venga, si es igualito a este, porque ustedes votan por los mismos partidos, van a tener exactamente el mismo resultado. Y va a haber impunidad absoluta para Dina Boluarte y los 50 muertos, bien, gracias. Como es un crimen que no prescribe, habrá que esperar 5 años más. Depende del Congreso que ustedes elijan. Nunca ha sido tan importante para la lucha contra la corrupción y la impunidad el Congreso que ustedes elijan. De eso depende todo. Mucho más de quién sea presidente, ¿eh? Porque dependiendo del Congreso que ustedes elijan, ese presidente se va a quedar o no. PPK, 20 meses. Sí, 20 meses.
Castillo, 16 meses, 17 meses. El que venga durará pues 12, 10 meses, dependiendo del Congreso que ustedes elijan. Porque de ese tema, el Tribunal Constitucional no se preocupa. No, dice, la vacancia bien. El Congreso tiene la vacancia. Ese es el camino. Claro. El asunto es que si vacan a Dina, ya no, pero si vacaban a Dina se tenían que ir todos, pues. No lo van a vacar nunca. El puesto más importante en la plancha presidencial que venga no es el de candidato a la presidencia. El puesto más importante es el del segundo vicepresidente, porque ese es el único al que no pueden votar, porque si lo votan se tienen que ir todos. ¿En serio? Piénsenlo bien. Y finalmente, en medio de todo este zafarrancho, Pedro Castillo ha inscrito a su partido. Se llama Todos con el Pueblo. No va a participar en las elecciones generales, puede participar en las elecciones municipales y regionales del 2026. Ahí tengo mis dudas, pero sospecho que no, que ya está fuera de plazo. Su símbolo es la cuchara. Cosas simples, ¿no? Y útiles. El lápiz, la cuchara. No está mal, no está mal. En el caso de Pedro Castillo hay que decir ayer que ha habido un desarrollo. Betsy Chávez, de forma muy dramática, ha mandado unas disposiciones testamentarias. Ha pedido última voluntad, tener una videollamada para despedirse de sus padres y que su cadáver sea entregado a su abogado para ser enterrado en Tacna. ¿Esto por qué? Porque ha decidido retomar su huelga de hambre en protesta por el maltrato que dice sufrir dentro del penal de mujeres. Maltrato, hay que decirlo, que no ha sido atendido bajo ninguna consideración por los jueces que están en el proceso y entre los cuales ella se presenta en audiencia. Muy bien, vamos a hablar de qué pasa en los partidos también esta mañana. Bueno, el APRA está en medio de un zafarrancho. ¿Eh? Zafarrancho. Han descubierto esta mañana, parece que ya lo sabían, que por ejemplo Javier Velázquez Gisquén no está afiliado al Partido Aprista. Y así muchos más no están afiliados, y al no estar afiliados no pueden postular. Hay un lío de aquellos. Un personero que inscribió, otro personero que pidió que se le restituya, y al restituírsele se anuló los actos del personero anterior. Un zafarrancho. Pero no es el único partido en problemas. Vamos a estar en un instante con Rudecindo Vega, que acaba de renunciar. Tenemos acá su carta, muy también dramáticamente, pero es una buena carta, al partido Salvemos al Perú, dirigido a Guillermo Suárez, presidente, y a César Gamboa, secretario general. Dos personajes de los que vamos a hablar en un momento que aparentemente no pueden ponerse de acuerdo entre sí para casi nada y que finalmente ha terminado con la alianza con López Chao. Pausa y regresamos con eso. ¿Somos conscientes del papel vital de los árboles? Los árboles nos dan madera, leña, fibras, plantas y sustancias medicinales, frutos y semillas. Capturan carbono y producen oxígeno. Regulan el clima, crean hábitats y previenen inundaciones. Se estima que Lima tiene un árbol por cada 31 personas, cuando lo ideal es uno por cada 3. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo enfrentan déficits igualmente críticos. En el Perú, solo algunos distritos cuentan con censos de su arbolado urbano. Para revertir esta situación, debemos elaborar inventarios aprovechando la innovación digital, con imágenes satelitales y drones, y enriquecer el análisis mediante alianzas con universidades y organizaciones ambientales. Luego, planificar el incremento, mantenimiento y reposición del arbolado urbano, priorizando especies nativas, conectividad ecológica, fuentes de agua y evitando interferencias con infraestructura. La participación ciudadana y un marco normativo sólido son esenciales. Involucrar a la comunidad fomenta la pertenencia. Los árboles no son solo paisaje, protegen nuestra salud, cultura y futuro. Cuidarlos es invertir en bienestar hoy y mañana. Muy bien, y estamos en un momento político muy complicado. Yo siempre les digo, tengan mucho cuidado con quién es su candidato o candidata al Congreso. Ahora va a haber Senado, diputados, presidencia.
porque hay que saberlo todo. Y ante la emergencia de partidos, estamos yendo con 37 opciones, y digamos que 10 están en el Congreso y tienen problemas. De las otras 27 uno esperaría pues ciertos liderazgos, fortaleza, en fin. Y lo que tenemos en algunos grupos es un caos. Rudecindo Vega ha renunciado ayer irrevocablemente, ha solicitado ya al jurado que lo desafilien del partido Salvemos al Perú, que tenía un lindo nombre. No, lindo nombre, además un símbolo también bastante lindo, la camiseta, ¿no? O sea, claro, todo bien. Todo bien, mira, pero a ver, Rosa María. ¿Qué pasó? Hay un filósofo que nosotros lo hemos estudiado, que es Nietzsche, que él así habló Zaratustra ese, cuando ya no se puede seguir amando es mejor pasar de largo, es lo que él le dice cuando se encuentra con el loco, ¿verdad? Entonces yo creo que he llegado a un momento en donde ya no puedo seguir aportando, mejor me voy de largo. ¿Y por qué digo yo? En Salvemos al Perú no es un problema doctrinario, no es un problema ideológico, no es un problema programático, porque en realidad no hay ideología, no hay doctrina, ni hay programa. Claro, pues esos eran los problemas cuando nosotros estábamos en la universidad, el público lo debe saber, Rudecindo Vega y yo somos compañeros de promoción de Derecho, y después lo voy a preguntar si así nos enseñaron el Derecho a nosotros, porque estamos viendo cosas raras. En esa época, los 80s, los 90s, bueno, la gente se mataba por una idea. Claro, y eran partidos de lo que eran de masas, de cuadros, con ideología, con doctrina, con programa. Hoy eso no existe. Claro. ¿No? Entonces uno dice, ¿y entonces qué pasó? Yo, por ejemplo, cuando me integré al partido por invitación de los dos que están peleados, o sea, los dos vinieron, me buscaron. Claro, el problema acá es que el presidente del partido está peleado con el secretario general del partido. Y entre los dos se han impugnado. ¿No? Se han impugnado mutuamente. Sí, en el jurado. Y eso lo tiene ahí, claro, un lado te dice, ya resolvió a mi favor, el otro lado dice, no, no lo ha resuelto. Pero el problema es, ¿y cómo vas a ir a participar en las elecciones? El presidente anda con 4 candidatos precandidatos presidenciales, ¿no? Y el secretario general anda con otro entorno y con otro precandidato. Entonces vamos a decir, ¿cómo van a resolver? Querían hacer una alianza, y tú has participado en todas las conversaciones para lograr hacer una alianza más grande. Sí. ¿Qué pasó ahí? Desde que yo me integré, yo me hice cargo de 2 cosas. Uno, de elaborar el contenido del partido, la propuesta, darle algo de programa. ¿Ya? Darle alma, darle mi segundo compromiso fue generar alianzas, abrir espacios. Esos fueron mis 2 compromisos. Claro. Y veníamos avanzando, pero luego comencé a ver que promovían precandidatos. Entonces yo decía, ¿cómo hago yo armo alianzas si es que comienzan a aparecer precandidatos de la nada, verdad? Entonces ahí ya comenzaron algunas discusiones. Pero bueno, eso se fue arreglando, hasta que a fines del año pasado apareció una gran diferencia entre el presidente y el secretario general, pero más por temas personales. O sea, acá no, como te digo, no hay doctrina, ahora, no hay tema político. Estos 2 personajes no son personajes que hayan hecho vida política anteriormente. Conocida no, pero ambos sí son... De base. De base, muy operadores, ¿no? O sea, vamos a decir, han estado en varias campañas, han apoyado... En múltiples partidos, hasta que decidieron abrir su propia casa. Así es. Muy bien. ¿Tienen experiencia? Sí, como operadores, uno mejor que el otro. Ya, muy bien. El señor Suárez y el señor... Gamboa. Todo bien. Y además, los 2 juntos fundan el partido. Sí. Sí. Los 2 hacen un estatuto en el que se dan atribuciones mutuas. Sí, y más aún, venían funcionando de una manera, vamos a decir, articulada, ¿no? Coordinada. O sea, yo no he tenido complicaciones con ellos hasta... Lo que pasa es que unos tenían sus candidatos y el otro tenía sus candidatos. Sí, viene por ahí también. Viene por ahí. Y además usted quería una alianza con López Chau. Y entonces, no, a ver. Cuando yo comencé con las alianzas, comenzamos a conversar con varios partidos. Sí. Impulsamos. Para mí, y lo he dicho públicamente, para mí mi candidato más cercano, con el que yo me sentía más identificado, era López Chau. Perfecto. Pero entonces avanzamos, pero ninguno, ni los del lado del presidente, ni los del lado del secretario general, ninguno quería alianza. ¿Por qué? Porque ellos querían ser candidatos. Claro. Entonces ahí ya uno terminó siendo como el raro del escenario. Claro. Entonces comencé yo a tomar distancia.
Y está bien, no me hice problema. Pero en ese camino, ya me imagino que por un tema de candidaturas comenzaron disputas internas. Ya. Entonces, uno de los lados, al ver que ya el escenario era más complicado, dijo, solos no. Entonces, mejor retomamos la idea que estuvo Rudecindo Vega de las alianzas y retomamos. Entonces, y decidieron que eso tenía que ser con López Chao, justamente. Claro. Entonces, el secretario general impulsa la alianza con Ahora Nación. El presidente dice, no, nosotros tenemos 4 precandidatos. Entonces, nosotros no vamos con Ahora Nación, y el secretario general... Entonces, el secretario general avanzó en todo esto, y el lado del presidente dijo, bueno, ahora les vamos a denunciar a López Chao. Claro, impugnaron toda la alianza. Y entonces, en Ahora Nación decidieron mejor desistirse. Ahora, pero también hay que decirlo, del otro lado, no es que Ahora Nación no sabía del tema. No, claro que sabía. Y yo mismo les he explicado personalmente que eso no era el camino adecuado, ¿no? Entonces, claro. Pero decidieron persistir en ese... Bueno, que se te presenta el personero tiene facultades, entonces tú firmas con la alianza con el personero. Claro, pero no, porque tenían que haber acuerdos políticos. Claro. Y ninguno de eso había, ¿no? Entonces, vamos a decir, las alianzas terminaron mal, y ahora, ¿qué es lo que queda? Un partido que tiene que ir solo. Pero ¿cómo va solo si está dividido? Entonces, y más aún, tiene que cumplir plazos. Es un partido que es medio partido. Bueno, ¿no? es un partido que está partido, roto, ¿no? Entonces, pero además de eso... Pero tiene una inscripción. Claro, pero creo que si es que no se ponen de acuerdo, y es muy difícil que se pongan de acuerdo, si no se ponen de acuerdo en estas semanas o en estos próximos días, no van a poder llegar al jurado con los reglamentos para elecciones internas, para primarias. Entonces, lo más probable es que si siguen igual, por aniquilarse los dos, van a aniquilar al partido, y muchísima gente inocente que se inscribió, claro, que es militante, que quiere candidatear, no va a poder hacerlo. O sea, vamos a decir, la irresponsabilidad del presidente y del secretario general está destruyendo una posibilidad, está destruyendo un partido, y está destruyendo la posibilidad de tener miles de candidatos. Ahora, y muchos de ellos muy interesantes. La ilusión de creer de que los candidatos los va a elegir las bases del partido, eso es una... No, eso no existe. Eso no existe. En el Perú, en realidad, lo que hemos tenido siempre, salvo algunas excepciones que se han dado, siempre hemos tenido elección por asamblea de delegados, ¿no? Claro. Entonces, vamos a decir, las dirigencias partidarias las que determinan quiénes son los delegados, fijan la asamblea, y en esa asamblea les ponen las listas y votan cerrado, ¿no? Así es. Entonces, esa asamblea está completamente controlada por 3 o 4 personas, como mucho, si no 2. Claro, y eso lo que ocurre en Salvemos al Perú ocurre en todos los partidos. En todos los partidos. Y tú acabas de señalar, hay crisis en otros partidos, y es dramático. Pero ya lo del APRE es increíble, ¿no? Que te desaparezcan las fichas de afiliados. Ahora, y mira, y eso ya es bien bravo. O sea, por más que haya perdido toda la inscripción, es uno de los pocos partidos institucionales. Claro, pues ya si eso pasa en el APRE, imagínate el resto. Ya, pues. En el resto es... Ahora, pero mirándolo en perspectiva, Rosa María, ¿qué autoridades vamos a tener? Eso es lo que me aterra. ¿A quiénes vamos a elegir? Porque en realidad lo más probable es que el próximo gobierno en el Perú lo elijamos en primera vuelta y que va a ser gobierno entre un 3 y 4% de electores. Sí. O sea, si uno se deja llevar por las encuestas es 10%, 8%. Bueno, eso traducido en votos en electores es de terror. 3 a 4%. Entonces, ¿qué representatividad va a tener? ¿Qué gobernabilidad puede ofrecer? Claro. Entonces, y cuando uno mide 38%, blanco o nulo, 13% no tiene opción. No, lo que pasa es que, a ver, yo lo explico al público y las cifras están ahí. En el 2021, por la pandemia, 25% no fueron a votar. Ausentismo. 10% nulo y blanco. Pero casi 35% no pasó la valla. ¿Sí? Entonces, el total de votos... 70% en 60 fue, al final. Fueron 60% no representados en este Congreso. Entonces, de cada 10, solo 4 hicieron su escaño un voto. Claro. O sea, su voto un escaño.
En esta elección, mi cálculo es que va a ser 2. De cada 10 peruanos, solo 2 van a Sí. convertir. ¿Por qué? Porque de repente el ausentismo baja, porque ya no hay pandemia, pero la cantidad de partidos que no van a pasar la valla va a ser brutal. Y los que Claro. sí van a pasar con 6 o 7%. Claro, y con 6 o 7% van a tener Todo una el Congreso. bancada como si que Gigantesca. fuera, claro. Entonces, tienes 6% de votos al Congreso, pero tu bancada va a Tiene- tener 30%. Claro. Entonces, vamos a decir, ese grado de representación, de alejamiento del ciudadano, lo que nos va a llevar, tú lo acabas de decir, o sea, PPK duró 20 meses, Castillo duró 16 meses. Entonces, lo que vamos a tener es un gobierno tan débil, si es que no hay puentes, si es que no tenemos una sociedad civil que se articule, si no tenemos una, vamos a decir, clase política que repiense, gremios que comiencen a pensar en el país, en Ahora, realidad lo ¿por que se qué nos viene es renunciar? terrible. Le han podido decir, pero Rudecindo, usted se quedaba sentadito nomás, ya estaba inscrito, y ya para diciembre Sí. participaba en una lista parlamentaria. Porque creo que no hay que seguir ese juego. O sea, yo desde un inicio les dije, acá el tema de las candidaturas van al final. Tanto es así que hablo de alianza. Primero definamos la alianza y ya después vemos quiénes son los candidatos. Pero no y se quiénes puede son ser los tan posibles. ingenuo, le van a decir recordando al Pero- difunto, ¿no? En política no se puede ser ingenuo. Sí, pero hay que mantener la ilusión. O sea, Sí. yo soy de las personas que puedo no ser tan ingenuo, o quizás caiga de ingenuo, pero mantengo una ilusión que me permite impulsar. Fíjate, cuando yo me integré al partido, yo tenía 8 invitaciones de partidos, 8. Claro. Y decidí irme por el más chiquito y más desconocido. ¿Y por qué lo hice? Porque miré operadores, porque miré que había espacio para aportar y trabajar. Y entonces, ya con esto aprendo que ni el chiquito se salva, ¿verdad? O quizás en el chiquito hay que... Entonces, pero yo siempre insisto, a los ciudadanos hay que decirles, por favor, métanse en la política. A los políticos serios hay que decirles, por favor, regresen a la política. Estamos desgraciando al país. O sea, lo que se nos viene es un proceso, vamos a decir, deprimente en el escenario nacional, y creo que ninguno de nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ni para el futuro del país, nos merecemos lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, hoy el Perú está preso de mafias en todo lado. En todos lados. Y en la política también. Y en la política también. Y las instituciones están copadas, lamentablemente. Mira, lo que acaba de ocurrir con lo del Tribunal Constitucional no es aislado. No. ¿Verdad? O sea, esto está sincronizado con lo que hace el Congreso. Mira, en el Congreso tenemos a una persona acusada de violación como presidente del Congreso. Ya no, ¿ah? Ya no está acusada. Porque no. la acaban de liberar. No, Por eso, lo han todo archivado, todo lo está han archivado, sincronizado, ya ¿verdad? no, Pero ya no. ¿Has visto la comisión de ética del Sí, Congreso? el señor Vergara es el presidente. Y los otros dos que la acompañan, por favor. O sea, eso es una degradación de la ética. O sea, es, a ver, como decía Pedro Suárez Vértiz, degeneración total, ¿ya? O sea, es una degeneración total en todos los espacios, en todas las instituciones. Entonces uno Pero dice, tenemos la única oportunidad que nos da la democracia, la única, Sí. son estas elecciones. Sí. Luis Jaime Cisneros decía una cosa muy linda. Luis Jaime Cisneros decía, lo que hay que decirle a la gente es que en el minuto que él tiene cuando está en la cámara secreta, está él solo con su conciencia. Pero es el único momento en donde él es el máximo gobernante. Él va a decidir quién le va a gobernar o no. Entonces, es el minuto clave de la vida y hay que apostar años para decirle al ciudadano, no pierdas tu minuto. Muy bien, Rudecindo, gracias por haber estado con nosotros. Es una pena, la carta es bien dramática. Lo que le dices es, arreglen sus diferencias, porque si no las arreglan, ustedes no tienen ni siquiera la posibilidad de postular. Sí. Ni siquiera. Gracias por haber No, estado gracias a con ti, Rosa nosotros. Y esta es una llamada de alerta, por supuesto, a todos los partidos. Pausa y regresamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Gutiérrez Tixe. Volvemos.
Muy bien, estamos nuevamente, es un programa especial porque tenemos 2 entrevistas hoy día, había bastante noticia y bastantes cosas que discutir con ustedes. Y hemos invitado al doctor Gutiérrez para hablar de su fallo, él tiene un voto singular, parecido al voto de todo el tribunal, pero con algunas marcadas diferencias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En efecto, al final, en su fallo, en lo que usted decide, declara infundada, ¿no es cierto?, la demanda competencial. Pero si yo miro los fundamentos son muy parecidos a los de todo el colegiado. ¿Por qué se aparta, en el sentido de su voto, de todo el resto, cuando en el fondo está diciendo lo mismo? Por varias razones. La primera es que el voto de mayoría parte de que el presidente de la República es un aforado, más de los que están contemplados en el artículo 99 de la Constitución. En mi caso, yo creo eso no es exacto, en razón de que la figura del presidente de la República no tiene ningún tipo de comparación con otro funcionario en un modelo presidencialista, así sea atenuado. El presidente de la República es el presidente de la República que personifica a la nación. Por lo tanto, determinar su inmunidad implica hacer un análisis exclusivamente de la figura presidencial. De otra parte, también el proceso de apertura para la investigación que sea del año 2000 al año 2022 no es que haya sido una ruptura arbitraria, sino ha sido parte de la dinámica que con el tiempo va generando la transformación de las instituciones. Entonces yo creo que ha habido una mutación constitucional. Al haber una mutación constitucional, los hechos han sido válidos de algún modo, pero por tanto se necesita un pronunciamiento porque ha generado algún nivel de indeterminación o indefinición. ¿Se puede investigar? No se puede investigar. Por lo tanto, en el decisorio se considera que no hay aquí una afectación competencial, pero sí tenemos que establecer un parámetro para las investigaciones al presidente de la República. Y finalmente, la necesidad de conectar cualquier tipo de investigación con el artículo 128 de la Constitución, que habla de la responsabilidad solidaria ministerial. Claro. Ahora, hablando de la naturaleza de la acción competencial, quien reclama una invasión de sus competencias tiene que probar que su competencia para hacer algo ha sido afectada. Según la defensa de la señora presidenta y según lo establecido por todos y por usted también, la competencia afectada es la del 118, inciso 3. Atribución del presidente, dirigir la política general de gobierno. Según ustedes, la presidenta no ha podido dirigir la política general de gobierno por estas investigaciones. Pero no aportan ninguna evidencia de eso. ¿Qué política general de gobierno la presidenta no ha podido realizar porque se realizó un allanamiento en su casa? No, lo que ocurre en el proceso competencial es un análisis abstracto de competencias de instituciones del Estado. No, por eso, inclusive esta sentencia, inclusive la de mayoría, no es que anule los actos que se han practicado con el presidente de la República. Está hablando de actos que deben ser realizados de cara al futuro y los que pueden ser sustanciados y cuáles no. Definitivamente, todo lo que se ha sucedido durante este tiempo está prácticamente validado y serán continuados durante el término del mandato. ¿Estamos de acuerdo entonces que la presidenta no ha visto menoscabada ninguna competencia? No he dicho eso. Lo que digo es que creo que de alguna forma una permanente investigación de cualquier presidente de la República que esté en funciones y que debe dirigir la política exterior y la política de gobierno al estar permanentemente en pesquisas de carácter judicial, que en efecto toman tiempo. No sé si ubicas ese tema de tener que tomar una declaración, preparar una defensa, etcétera, a una persona que tiene que estar concentrada 24 horas en la función presidencial. Entonces ese es un tema que definitivamente de alguna manera perturba la actuación del presidente. Y esto no es nuevo, no es que lo diga este tribunal, no es que sea insólito, esto es en cualquier parte del planeta. Pero estamos de acuerdo en que no se ha vulnerado la capacidad de la presidenta para dirigir la política. Porque si ustedes dicen eso, pero no estamos diciendo estamos diciendo que hay un menoscabo. Ya, hay un menoscabo que significa una perturbación. O sea, tener 7 juicios, 34 carpetas, a cualquier presidente de la República en cualquier parte del mundo le significa una perturbación. A cualquier ser humano le molestaría. Sí, pues, pero estamos hablando de alguien que son un solo funcionario. Tenemos 130 congresistas, tenemos miles de alcaldes, pero solo tenemos un presidente de la República. Pero este es el y en el caso concreto de la presidenta, inclusive sin vicepresidente de por medio. Pero doctor, este celo por proteger la majestad de la presidencia
no es consistente con la resolución de este mismo tribunal sobre la vacancia por incapacidad moral. Porque para ustedes, vacar al presidente es algo muy sencillo, basta con tener los votos. Y No. algún motivo de indignidad, algo, cualquier cosa. Perdón, la vacancia presidencial tiene otra connotación, Pero se da pero es cuenta- abierta. ¿Por qué? Porque la vacancia presidencial es un mecanismo de índole político a través del cual en cualquier circunstancia se Pero puede se da apartar cuenta un que presidente. hay que proteger la majestad Claro del que sí, presidente. pero requieres tú más de 87 pero votos. Con 2/3 lo podemos votar. No, y eso Y es fácil, punto. no es fácil. Y punto. No, no es así, no es Y correcto. eso. punto. Y punto. La vacancia- 2/3, ustedes han incorporado la Mire, desde la revocatoria, época de Toledo, la desde el revocatoria año del mandato 2000, presidencial desde- y luego dicen que no se le puede tocar Bueno, por los delitos. yo creo que eso es por los una- delitos no se puede tocar, pero por cualquier cosa se le puede vacar. Por supuesto, porque lo ¿Dónde que pasa... está la majestad presidencial? Bueno, a ver, en Argentina ocurre lo mismo y tenemos un juicio político que puede apartar al presidente, inclusive por una cuestión más subjetiva, el mal desempeño. ¿En Argentina? En Argentina. En el Perú, como también en cualquier parte donde No hay hay. mecanismos de control político, al presidente de Uruguay también se le apartó por un juicio Uruguay, político. Uruguay, Entonces, sí, Ecuador, bueno, pues pero hablamos el de Pe- derecho comparado. No, pero el Perú Entonces, no lo tiene. Sí lo tiene, porque No el Perú lo sí lo tiene, tiene, nunca porque el lo Perú se tuvo. llama vacancia por incapacidad moral, lo que en Argentina se llama Permanente. incapacidad moral permanente. Permanente. Sí, ¿Quién tiene lo que dice incapacidad la moral Constitución. permanente? Lo que pasa es que vacancia por incapacidad permanente es un término de carácter político que No, finalmente es un tiene término que de carácter definirse. jurídico. Eso es una postura que con Muy mucho bien. respeto usted la puede tener. Sí. Pero en Doctor derecho Gutiérrez. usted no tiene la verdad ni nosotros tampoco. Pero en este caso No, sí, hay alguien que tiene la verdad. No, nosotros La verdad es tenemos una. la posibilidad en todo caso de tener una determinación porque somos el Tribunal Constitucional. Por supuesto. Pero los temas son variablemente opinables. El mecanismo de la vacancia por incapacidad moral es un juicio político y por tanto las consideraciones son de índole político. Este presidente ya no tiene la credibilidad institucional para poder mantenerse en el gobierno. Tiene que haber un consenso muy alto para que finalmente sea sacado Es decir, del cargo. de acuerdo Y eso a ha la ocurrido. teoría constitucional que usted maneja, al presidente se le puede sacar del puesto por cualquier cosa, siempre y cuando hay una mayoría política Pero eso que es lo lo que dice el rechace. Tribunal Constitucional, no este tribunal. Este. Lo dice el Tribunal Constitucional de la época de Yorlanda, cuando en el caso congresista de la República se señala que debe aumentarse el número de votos para los casos de vacancia por incapacidad moral a 87. Muy bien. Y mientras el presidente cometa delitos, ahí sí no pasa nada. El presidente cometa delitos. El presidente, si comete un delito, puede ser, como dice la sentencia, que ha aperturado, ha validado la apertura. Hasta el año 2000 estaba prohibido. Esta sentencia dice que no, sí es posible, pero hay términos de investigación y de inicio de investigación. Y efectivamente, por eso que incluí y he sugerido que se incorpore también el 128, porque cuando un presidente realiza un acto indebido, el responsable penalmente es el ministro de Estado. Por lo tanto, el ministro de Estado está sujeto a determinado Es grado poco. de inmunidad. No, Es el poco. ministro puede ser pesquisado también. Ya sé, pero el acto delictivo, por ejemplo, de abandonar el cargo de la presidencia de la República, no puede ser imputado a un ministro. La señora decidió operarse y estar bajo anestesia. La señora recibe un Rolex de Oscorima. ¿Por qué el ministro va a estar informado de eso? No tiene El hecho responsabilidad de que- política. Perdone, a ver, dos cosas. Un presidente que esté vinculado porque le regalaron un reloj y ha pesquisado por eso, realmente pues es bastante tremebundo, por Poca decirlo cosa, menor. poca cosa, No, no, ya. no. En el sentido de que el presidente de la República se le tiene que proteger en cualquier circunstancia porque dirige la política general del gobierno. parece poca cosa pero déjeme que le terminar. regalen joyas. No, déjeme terminar. Cuando ocurre uno de estos casos, el fiscal puede iniciar actuaciones fiscales, sí. ¿Puede aperturar una carpeta? Sí. ¿Puede tomar declaración? Sí. ¿Puede realizar actividades para poder generar algún tipo de elemento probatorio? Por supuesto. Usted ha dicho Pero que que no. lo no puede es continuar una investigación que al final termine durante toda una etapa preliminar En su simplemente voto- para el desarrollo en su voto, de la acusación en y su la versión voto usted preparatoria. dice que no se puede allanar la casa de la Sí, por presidencia. supuesto, ¿no? Y también de la mayoría. Allanar la casa de un presidente, allanar Palacio de Gobierno. Y no solo con el caso de la señora Boluarte, con el caso del señor Castillo, que allanar Palacio de Gobierno realmente es un acto agresivo que no se condice con ningún modelo democrático. Pero si hay un delito de por medio. el delito se va a investigar. Nadie lo está acusando. Pero el delito se va a investigar. El problema, doctor, es que si no se hacen esas diligencias, la prueba se pierde. En el caso del allanamiento de la señora Boluarte a su casa, se encontraron ahí las ¿Qué pruebas. se encontraron? Los ¿Cuáles números, son las pruebas? Los números de serie del Rolex Los que ella números- tenía. Y ese número de serie no se puede encontrar por otros mecanismos. No se puede encontrar. ¿Pero cómo no se puede encontrar? Se porque puede ella- encontrar, porque por la misma empresa ella Rolex. Ella decía que era una joya
de Bueno, antaño. ella puede decir lo que sea, pero No. ya hay elementos que se han acopiado No. que seguramente van a continuar. ¿Quién dice que solamente un documento, un papel va a ser el elemento probatorio? ¿No le parece que esta es una respuesta política? ¿Perdón? Esta sentencia no es jurídica, es Mire, política. usted es constitucionalista, yo le he seguido muchas veces. No soy. Sí, sí. Entonces, usted sabe que el competencial, el tribunal es un árbitro. Es un árbitro de contiendas que hay entre los órganos de poder, es un mediador. Y de alguna forma lo que tiene que valorar es la evolución de una institución. Y en este caso lo que estamos haciendo es una evaluación del desarrollo de la dinámica de la figura presidencial y la determinación de lo que es posible y de lo que no es. Y para eso hemos utilizado un método de observación histórico comparativo. Y lo que encontramos en el derecho comparado y lo que encontramos a nivel de la historia es que el presidente de la República, como el primer dignatario, se le protege en cualquier parte del planeta. En la convención, usted no la cita, pero sus colegas sí, de Naciones Unidas contra la Corrupción, se establece claramente el principio de que los altos funcionarios del Estado no pueden tener una inmunidad absoluta. Y no la tiene en este caso. Inclusive en el voto que yo estoy siguiendo, sigo la doctrina de la sentencia de Donald Trump, Sí. que establece niveles de intervención en el cargo, en el ejercicio del cargo. Hay una inmunidad absoluta en el modelo norteamericano y hay una inmunidad relativa también. Esa es la sugerencia o la postura mía. ¿Por La qué? mayoría, sin embargo, ha establecido la posibilidad de que en cualquier circunstancia se inicie una carpeta y se desarrollen determinados niveles de investigación que sean inaplazables, urgentes, con el efecto precisamente de custodiar el elemento probatorio que servirá en el futuro. Aquí no hay plazo prescriptorio. Aquí no hay Para crímenes de lesa humanidad, felizmente no. No hay, pues, Para por los supuesto. crímenes. Pero para su abandono de cargo sí. ¿ah? Tampoco, porque se suspende, porque está suspendido. Por eso se ha abierto la carpeta. Antes ni siquiera se abrió una carpeta. No, Hasta no, antes del caso para Vizcarra no se abría la carpeta. Para los casos para el tema de prescripción ya tiene la ley Soto, no hay problema. Esa es la que le da los casos para los ordinarios. Bueno, yo no sé, no hemos todavía analizado la ley Soto ni Bueno, pero la va a ayudar. Pero definitivamente, pues, el marco constitucional también establece un sistema de castigos y controles. O sea, no todo es eterno. También hay derecho a la prescripción, hay derecho a la conversión, hay derecho al indulto. O sea, hay diferentes mecanismos que también establecen una suerte de equilibrio, ¿no? Sobre penas a veces hasta draconianas, ¿no? Claro. Porque se le acusa a una persona porque llevó un documento y se le suma penas y termina teniendo 30, 35 años de cárcel por un solo hecho. Entonces, de alguna forma, hay también un sistema de control, ¿no? Claro, hubiera sido interesante que el tribunal se hubiera pronunciado en la época en que Castillo sí se le hizo todo lo que se le hizo. A la señora Patricia Benítez hasta la condecoraron. Y a la señora Zoraida Ábalos, por hacer lo que ustedes están diciendo, la inhabilitaron por 10 años en este Congreso. Correcto, pero por ejemplo yo he votado a favor de, en el caso de Pedro Castillo, yo he votado porque considero que la vacancia que se le realizó y la detención es inconstitucional. Y ahí está mi voto. La mayoría piensa lo contrario porque piensa que ha habido una situación de anormalidad constitucional o una situación de emergencia porque se estaba iniciando un golpe de Estado, ya considerado válido. Claro. Considero que la inhabilitación a la señora Zoraida Ábalos es inconstitucional. El Congreso puede ser falible, puede fallar y los mecanismos de correctivos tienen Claro, que controlar esas pero decisiones. usted exhorta al Congreso a que regule Sí, claro. a este Congreso. No, al siguiente también puede ser. No, claro, siempre. Sí, claro. Las exhortaciones quedan ahí Por para supuesto, siempre. pero creo que es una observación, porque sí es necesario que se defina un procedimiento especial para el presidente de la República. Y no se le puede considerar como un aforado más. ¿No cree usted que este Tribunal Constitucional prácticamente ha destruido el equilibrio de poderes al evitar a como dé lugar que haya disolución del Congreso? No, yo más bien creo que Ya no hay la figura del presidente es no quiero nada. ser tan negativa como usted, Es pero, nada. pero yo creo más bien todo lo contrario, que más bien estamos restaurando el equilibrio, porque lo que ha habido hasta antes de nosotros es técnicamente una invasión exhaustiva, abusiva y sobredimensionada del aparato jurisdiccional en las instancias de poder, y eso ha generado una inestabilidad que lamentablemente no ha funcionado las cosas en la actualidad. A ver, ustedes han prohibido en la práctica la institución de la disolución del Congreso. No, se Porque, puede- no, porque la cuestión de confianza... A ver, el artículo 117 es la única manera como puede Ok, a ver, disolverse. el Congreso... O sea que debemos avalar una interpretación fáctica. No, O sea, no, cálmese, yo digo, ¿sabe qué? No, cálmese, es cálmese. increíble. El Congreso modifica la Constitución por ley, modificando todo el tema de la cuestión de confianza. Sí, claro. Y ustedes se lo validan
habiendo modificado la Constitución por ley, ¿ustedes le validan que cuestión de confianza es lo que la mesa directiva decide que es? No. Y eso implica La ley, que es imposible hay una hacer ley una cuestión de confianza. desarrollo constitucional. Y como no hay una, sí, claro, pero que modifica la Constitución. Que modifica interpreta la Constitución. Ah, ya. Que interpreta. Que entonces se interpreta las leyes que, interpretan. Y claro. el intérprete final es el Tribunal Constitucional. No, y si el Tribunal Constitucional dice que hay una interpretación, también la Constitución, en el artículo 117, dice que solo se le investiga al presidente de la República por tales casos. No dice que se le puede investigar, ni siquiera hacerle pesquisas por otros delitos. Doctor. Y el Tribunal lo está haciendo. Y la Constitución dice que todos tenemos derecho a la crítica de las resoluciones judiciales. Por supuesto. Y en eso estoy haciendo. Pero no está criticando la resolución, Sí. usted está cuestionando o está generando una postura a la opinión pública pretendiendo señalar que este tribunal, o sea, nosotros los magistrados, estamos actuando de una manera contraria a la institucionalidad democrática. A la y eso no se Constitución. lo puedo permitir. Pero a la Constitución. No, la Constitución se interpreta, doctora Palacios. Claro, muy la bien. Constitución Entonces, se interpreta. según ustedes, la Y lo que estamos Constitución haciendo, se estamos interpreta interpretando la Constitución. diciendo que solo la mesa directiva decide qué Pero cosa le es vuelvo cuestión de a confianza. reiterar que la interpretación que estamos haciendo en el caso inclusive de la inmunidad presidencial, estamos diciendo más allá de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que no se le puede investigar y punto al presidente. Nosotros estamos diciendo sí se puede. Porque estamos haciendo... pues entonces estamos aperturando lo que la Constitución nos limita. Por eso le digo, debilitar la institución presidencial... Debilitar es avalar el cierre del Congreso por una interpretación fáctica, como hizo ese Tribunal Constitucional que le agrada y que fue elegido a dedo, ese tribunal de Marianela Ledesma. Ese tribunal avaló el cierre fáctico que mal del habla Tribunal de sus Constitucional. colegas. No son mis colegas. En todo caso es colega de otro tribunal, no el mío. Pero eso es lo que ocurrió. Más bien el que habla mal es alguien que está en el tribunal y que viene aquí a hablar mal de sus colegas. No, habló eso muy es más bien bonito. lo contrario. Habló muy Pero bien. nosotros estamos hablando técnicamente de una situación concreta. Una interpretación fáctica porque se le ocurrió al presidente de la República, avalada por un tribunal constitucional, eso es un golpe de Estado. Y eso es inadmisible para un tribunal constitucional. Dos cuestiones de confianza rechazadas por el Congreso, dos cuestiones y se votó. La segunda se votó y tenemos ahí todos los videos y se votó. Y se aceptó y se dio la confianza. Chao, disolución. Y se dio la confianza. Después de votar en contra. Se dio la confianza y se interpretó. Entonces, ¿por qué hablamos de interpretación fáctica? Porque esa es una frase que usó Vizcarra. Por eso, ¿por qué? Porque él la usó. Porque fáctica, porque supuestamente sí le aceptó la confianza. Sí le aceptó la confianza, pero luego después se interpretó fácticamente que esa aceptación era en realidad una negación. Y por tanto la rechazó. No, ustedes han acabado con la disolución del Congreso. Ya no existe ese mecanismo. No se debe disolver el Congreso porque es una institución tutelar. No, la Asamblea Popular es sustancial en cualquier democracia del mundo. En cualquier parte que se cierre el Congreso es un tema absolutamente grave. ¿Por qué usted cree que en el artículo 117... En los regímenes parlamentarios se cierra el Congreso todo el tiempo. No estamos en un régimen parlamentario. Por eso. Pero no es tan grave. El artículo 117 dice, ¿por qué cree usted dice que se le puede acusar al presidente de la República por la disolución del Congreso? Porque se considera tan relevante cuando no se hace de acuerdo al procedimiento. Dos cuestiones de confianza. Ustedes han impedido que haya cuestión de confianza. No, han mutilado la institución. Y al hacerlo... Eso es una interpretación suya y se respeta. No, pero lo que yo no puedo admitir es que por eso usted cuestione la integridad de los magistrados del tribunal. Sí, porque usted está diciendo están destruyendo la democracia. Sí. No, todo lo contrario. Están fallando contra el texto expreso de la Constitución. Eso es lo que usted dice. Sí, pues. Eso es lo que usted dice y se ¿Quién respeta. más lo dice? Pero el Tribunal Constitucional dice todo lo contrario. Por eso. Dice que no es correcto lo que usted afirma. Seguramente. Porque estamos generando institucionalidad de cara al futuro. Más bien hay que invitar a que la ciudadanía elija correctamente a sus autoridades para que pueda haber una gobernabilidad necesaria que necesitamos para poder trabajar de cara al futuro. Pero ustedes tienen por el bienestar nacional. fallos contra el texto expreso de la Constitución. Eso es lo que usted dice. Pues, sí, pues. El fallo contra el texto expreso es habilitar que se investigue al presidente de la República. Entonces este fallo es inválido. No. Por supuesto, porque el artículo 117 dice que no se puede investigar. No dice investigar. Perdónenme. Dice acusar. Precisamente por el término de acusar,
Acusar. Sí, pues claro, pero cuando esto se configura es antes del Código Procesal Penal. Yo lo sé. Cuando la acusación, estamos hablando, se sustancia en el órgano de control político que es el Congreso. Como cuando, por ejemplo, al presidente Bill Clinton o a cualquier presidente de la República se le sustancia un procedimiento, Ellos se hace tienen impeachment, en nosotros no. Sí, ese es el impeachment, la vacancia por incapacidad moral. No es Sí, el impeachment. pero es que eso es lo que usted cree. No, pero nunca sí, lo por fue. supuesto, sí lo es. Es un impeachment. Es un impeachment, pues es un juicio político. No el juicio es un político juicio puede ser por un político. proceso penal El o por una valoración política. El Perú no tenía juicio político contra el presidente. No tenemos revocatoria del mandato presidencial. Nunca lo tuvimos. Los Estados Unidos tienen impeachment, nosotros no. Pero es que el impeachment no es Si usted- distinto. si querían Por un favor, es impeachment, como el presidencialismo. si quieren El presidencialismo nace en los Estados Unidos, pero hay un presidencialismo latinoamericano. Muy bien. Y el impeachment, que haya un impeachment si quería- peruano, si que- latinoamericano. Hay Usted- un que mecanismo. ustedes han creado. No, perdóname, Ha es un creado el juicio Tribunal político. Constitucional. No. Sí. Hay un juicio político, lo dice hasta Paniagua lo dice. Muy bien. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Y esta sentencia sí beneficia a Dina Boluarte, eso no hay duda. No, claro que no. Ah, no la beneficia. Pero ¿qué más le van a investigar si ya le hicieron las carpetas? Las carpetas están suspendidas y una vez que deje el cargo, se continuará con las investigaciones. Depende del próximo Congreso. Bueno, pues por eso. Depende del próximo Congreso que vamos a elegir todos nosotros el año 2026. Pero técnicamente el Ministerio Público está habilitado para poder continuar con una investigación preliminar una vez que termine el periodo presidencial. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por haber venido. Ha sido un debate muy interesante. Creo que la gente lo ha disfrutado. Y a todos ustedes, no dejen de leer su Constitución, cosa que yo siempre recomiendo, porque acá está todo. No, no está todo. Está todo. Si no, el Tribunal Constitucional no existiría. Precisamente ahí están las vigas maestras que son sujetas de interpretación. El primer intérprete es el Congreso y el intérprete final es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede ser falible, puede equivocarse y para eso está derecho a la crítica y las posiciones tan relevantes como la que usted señala y que debe educar y conducir el debate en la opinión pública. Lo que sí quisiera dejar en claro es que definitivamente acá hay 7 magistrados que podemos equivocarnos, pero creo y corresponde y está en nuestras hojas de vida. No seremos de católica algunos, pero tenemos la integridad suficiente para poder estar donde estamos. ¿Qué tienen contra la Universidad Es que Católica? usted señala, y quizás yo le he escuchado en algún momento, poder cuestionar la integridad curricular que nosotros tenemos y que eso no podemos tampoco admitirlo. Ese es el Y trauma finalmente, suyo, no el mío. Por supuesto, no, se lo he escuchado en algún momento. Es el Pero trauma suyo. creo que es muy importante. No, al contrario, yo también soy magíster de Derecho Constitucional por la Universidad Católica. Entonces, ¿No? ¿cuál es el Entonces, problema? lo que le vuelvo a decir es que, de algún modo, creo que el derecho a la crítica es fundamental y, sin duda alguna, nosotros también nos retroalimentamos de periodistas como usted y tratar de trabajar, de mejorar en lo que producimos. Te agradezco la oportunidad. Gracias a todos. Vamos a ir ya despidiendo el programa. Es tarde, pero valió la pena tener 2 entrevistas esta mañana. Le pido que no se mueva porque tengo que hablar de los auspiciadores. Y nos vamos con los auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú, enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, exigencia e innovación. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Y quiero agradecer a todos los que pusieron like ayer. Le ganamos la encuesta a la productora. Muchísimos likes. Les pedimos que los pongan hoy también. Espero que les haya gustado el programa. Y también, por supuesto, compártanlo. Y también suscríbanse a todas las redes de la República para que los videos les lleguen primero. Nos vemos nuevamente el día de mañana.